El objetivo de esta charla es presentarles a ustedes algunas de las propuestas de desintensificación que se están generando en el mundo y que podemos aplicarlas a nuestro medio a partir de las revisiones que hemos hecho nosotros. Espero que al final de la plática tengamos resueltas estas tres preguntas de qué es lo que significa desintensificar, para qué queremos desintensificar y quiénes son nuestros pacientes candidatos a desintensificación. Y empezamos con qué significa desintensificar. Yo soy un enamorado de la historia de la oncología pediátrica y al preparar esta charla me encontré con este fabuloso artículo en donde en la década de los 90 se decía más es mejor, ¿verdad? Y esto lo vivieron de la que se había que escalar y escalar y escalar la intensidad del tratamiento hasta que las capacidades de las instituciones pudieran dar el soporte adecuado a nuestros pacientes. Y uno pudiera malinterpretar esto porque, bueno, en ese momento a lo mejor sí era mucho más, pero a la hora de que uno revisa qué significaba más en ese momento, significaba agregar antraciclinas a una inducción con vincristina y prednisona en la inducción, significaba administrar asparginasa a dosis altas, vean desde qué época se está usando estas cosas, y significaba que las dosis altas de metotrexate también favorecían incrementos en la sobrevida. Vean cómo al agregar antraciclinas aumentaba, al agregar asparginasa incrementaba y al agregar metotrexate también incrementaba la sobrevida. De tal manera que cuando uno habla de intensificar o desintensificar, uno tiene que preguntarse comparado con qué. Y ahorita vamos a regresar a esa pregunta más tarde. Y entonces, ¿para qué desintensificar? Primero porque tenemos que ubicarnos en dónde estamos. Ya les comentaba yo hace ratito datos de nuestro país. Nosotros pertenecemos a estas regiones de países en vías de desarrollo, la cual representa el 82% de la totalidad de los niños con cáncer en el mundo, ¿sí? Los países desarrollados, menos del 20% de los niños con cáncer se encuentran en esos países. Pero nosotros, como países en vías de desarrollo, aportamos el 93% de las muertes por cáncer infantil. Y esa es la tragedia en la que vivimos. Si hablamos también de recursos económicos, 95% de los recursos que se gastan en la atención de niños con cáncer es para atender al 18% de los pacientes que están en vías de desarrollo. Y el otro 5 o 10% del dinero que se gasta en atención de niños con cáncer es para atender a este 82% de los pacientes. De tal manera que existe una brecha muy importante en cuanto a la atención de países atendidos en de niños atendidos en nuestros países. Esto se ha estudiado de manera amplia, afortunadamente con alguien muy cercano a nosotros, con la doctora Paola Friedrich, en la cual nos comenta que existe una inequidad en relación a que tenemos una alta prevalencia con una alta mortalidad. Y hay muchos factores, pero quiero destacar estos 4 para el día de hoy, que es el diagnóstico oportuno, los cuidados de soporte, la reducción del abandono y el motivo de esta charla, que es tratar de disminuir las muertes por toxicidad, que es uno de nuestros problemas más grandes. Nuevamente para mostrarles qué es lo que enfrentamos en algunos de los hospitales de nuestro país, de la Ciudad de México, de Monterrey, del sureste, en donde las tasas de defunción en inducción y las tasas de defunción después de la remisión son muy altas comparado con lo que se esperaría, no solamente contra países altamente desarrollados, sino contra países con condiciones socioeconómicas similares a las de nosotros. ¿Qué es lo que sabemos de nuestro país? ¿Qué es lo que sucede? Estudios muy importantes como este de la Ciudad de México, de un grupo colaborativo muy importante, en donde lograron recolectar información con respecto a 794 pacientes. Hubo una mortalidad en la Ciudad de México de 6.2 durante la inducción y vean cómo va incrementando a lo largo de los meses. Las causas más importantes por las cuales fallecen los niños en esta ciudad con leucemia linfoblástica es por infecciones, por hemorragias, pero también, ojo, con cosas que todavía son muy importantes y que no debemos de olvidar, que es el manejo de soporte del niño al diagnóstico. Ya les comentaba la experiencia del grupo MAS, de cómo lamentablemente nosotros vemos cómo vamos perdiendo niños a lo largo de las primeras semanas de tratamiento, ¿sí? Y esto se va incrementando. Y esto no para solamente en la inducción, sino que también seguimos perdiendo pacientitos durante la consolidación y durante la fase de mantenimiento. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué ajustar la intensidad? Bueno, porque tenemos evidencia suficiente para saber que la mayoría de las muertes de nuestros pacientes son asociadas a toxicidad, porque está plenamente demostrado por otros grupos colaborativos
que esta es una estrategia debidamente razonable y que tiene un soporte académico y científico muy importante, porque tenemos los medios en la mayoría de los centros que atendemos a estos pacientes en nuestro país para poder brindar esta atención. Y lo más importante es, porque es por cada 1% que nosotros logremos mejorar la sobrevida de estos pacientes, nosotros estaríamos salvando aproximadamente 20 vidas al año en el contexto del Seguro Popular y hasta 40 vidas al año en el contexto nacional. Y por supuesto, sin olvidar algo que ya se mencionó en la plática anterior, también disminuir los efectos tardíos. Y entonces, ¿quiénes son candidatos a que hagamos esta desintensificación? Lo más importante cuando uno enfrenta a un paciente con diagnóstico de cáncer infantil es el diagnóstico correcto y la estadificación o la asignación de un grupo de riesgo correcto. Y tenemos muchas herramientas y lo más importante es tratar de dar esta terapia a la medida para disminuir los riesgos de toxicidad y aumentar la eficacia terapéutica, que ese es el balance tan complejo a lo que nos enfrentamos con cada uno de los pacientes. Existen criterios clínicos, hematológicos, citomorfológicos y citogenéticos. Ya nos mencionó la doctora Dinora desde la plática anterior que el factor más importante hasta el momento para valorar la respuesta, el pronóstico de un paciente con leucemia es la respuesta al tratamiento. Y la mejor herramienta que tenemos los médicos que atendemos a este tipo de pacientes es la enfermedad mínima residual. Y para esto quiero dejarles algunas frases de algunas de las personas que yo admiro, que me encanta leer sobre ellos, y hacer énfasis sobre todo en esta frase del doctor Gastón Rivera, quien tenemos el privilegio que sea uno de nuestros asesores, quien menciona que en este momento todo niño con leucemia debe tener derecho a ser tratado en un protocolo guiado por enfermedad mínima residual. El doctor Puy refuerza esto, que es el factor pronóstico más importante. El doctor Campana, que ha venido a revolucionar lo que es la atención del paciente en Asia, ¿verdad? El contexto del grupo de BFM, todos están de acuerdo y todos estos protocolos y estos grupos están basados en enfermedad mínima residual. Lo mismo el grupo de UCAL, de Dana-Farber, el grupo de COG, cada uno en su contexto refuerza la importancia de que estos pacientes deben de tener acceso no solamente a enfermedad mínima residual como tal, sino una enfermedad mínima residual de calidad. Ustedes seguramente se han enfrentado a que les mandan reportes de enfermedad mínima residual que les dice 0.2, 0.5, ¿verdad? O 0.02 y entonces uno se queda, ¿qué es eso? ¿Es negativo? ¿Es positivo? ¿Son hematogonias? ¿O qué es lo que tengo que hacer con esa enfermedad mínima residual? Esta tabla es para recordar cosas que ustedes ya saben y que a mí me encanta preguntarle a los residentes en el pase de visita que me digan unos 15 criterios de riesgo favorable para los pacientes con leucemia linfoblástica, ¿verdad? Y eso está reforzando y entonces uno a veces cuando ve los porcentajes que son tan altos, no entiendo por qué el 80% de nuestros pacientes caen en atención de protocolos de alto riesgo, ¿sí? Y entonces empezamos a valorar la respuesta al tratamiento. ¿De qué manera podemos nosotros evaluarla? Una de las herramientas que podemos tener de manera inicial es la respuesta a la prednisona, lo que es la ventana esteroidea que algunos de ustedes seguramente utilizarán en sus protocolos. Sin embargo, la única utilidad realmente de la enfermedad mínima, de la respuesta a la prednisona es cuando tenemos una pobre respuesta a prednisona. La buena respuesta a la prednisona no debe de ser usada para darle al paciente un grupo de riesgo específico. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una buena respuesta a la prednisona, no significa que el paciente tenga que bajarlo a riesgo favorable en automático, significa que se mantiene donde nosotros lo asignamos al inicio. Pero si tenemos un paciente que tiene una pobre respuesta, a ese sí entonces habría que ofrecerle una intensificación o escalación del tratamiento. Otro momento temprano en la evaluación de la enfermedad mínima residual es el día 8. Y esto lo ha demostrado previamente el grupo de COG mediante enfermedad mínima residual en sangre periférica. Y es muy claro. Aquel paciente que tiene menos de 1% al día 8 tiene 90% de probabilidad de sobrevivir en el contexto de un protocolo de COG. Y el paciente que queda con más de 1% disminuye la sobrevida de manera importante, de tal manera que desde aquí, desde el día 8, podemos nosotros empezar a tomar decisiones. ¿Y qué pasa después? Algo que también es una paradoja. Recibimos los estudios de citogenética y nos encontramos con la fabulosa noticia que tenemos un paciente con hiperdiploidía
que tiene trisomía 4, trisomía 10, 11 o 17, o que tiene una translocación de oso 21 y dice, no, ya la hice, ¿verdad? Ya seguramente tengo 95% de sobrevida. Pero ¿qué pasa? Que si esto no se asocia a una enfermedad mínima residual, ese paciente que tenía una translocación 2 a 21, si no logra remisión, automáticamente su sobrevida va a caer a un 56%. Y lo mismo va a suceder con el paciente con la doble trisomía, ¿verdad? Que si es positiva, su sobrevida disminuye hasta un 69%. Y si no actuamos cuando obtuvimos este resultado, el paciente va para allá. Y entonces, si yo elijo el esteroide en la inducción, ¿ya estoy empezando a desintensificar? La respuesta es sí. ¿Y por qué? BFM, en su reporte del estudio BFM 2000, hizo un grandísimo estudio y muy valioso para todo el grupo de la oncología pediátrica, que es la comparación de prednisona y dexametasona en un mismo contexto. Y disculpen mis dibujitos de kinder, pero es así como a mí me gusta entender los protocolos, ¿verdad? De ver cuándo va el esteroide. Lo que ellos hicieron fue comparar prednisona 60 miligramos 28 días contra dexametasona 10 miligramos por 28 días. El resto de la inducción fue exactamente la misma. ¿Y qué encontraron? Bueno, que la buena respuesta fue, si se fijan, los grupos fueron prácticamente idénticos. Y que la tasa de remisión con dexametasona fue de 97.8 y con prednisona exactamente la misma. Y el problema viene entonces después, ¿y cuál es la importancia para nosotros en México? Que si a nosotros se nos ocurre usar 28 días de dexametasona a 10 miligramos, entonces si en Alemania y en los países que forman el grupo BFM tuvieron esta tasa de muertes asociadas al esteroide, vean lo que pudiera pasar con nosotros en México, ¿verdad? Imaginen. Y no nada más esto, también otro de los beneficios pues es la disminución de las recaídas. Y entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Prevenir las muertes o disminuir la recaída? Y entonces hay que hacer cuentas de cuál es el problema en que nos encontramos en cada uno de nuestros hospitales y eso les va a dar la respuesta a ustedes de qué es lo que pretenden hacer a la hora de elegir el esteroide. Estas sobrevidas maravillosas, que espero que algún día las tengamos. Y el problema es este, que no solamente es mortalidad en sí, sino es toda la morbilidad. Vean, 7% de los pacientes con dexametasona enfrentó un evento que lo puso en peligro su vida. Entonces, eso es alto para ellos. Y para nosotros, no quiero ni imaginar el porcentaje de pacientes que llegarían a los servicios de urgencias o en el mismo hospital chocados. Y el problema se agudiza todavía más si el paciente es mayor de 10 años. Vean, 13% de eventos. Por eso es importante entonces tomar en consideración estos estudios y entonces ¿para qué paciente se puede beneficiar dexametasona o cuál es la indicación actual para dexametasona? Es para el paciente con leucemia de células T que fue un buen respondedor a la prednisona y que preferentemente es un menor de 10 años de edad. Es lo mismo que les acabo de comentar ahorita. De tal manera que los autores consideran que para su próximo estudio, que lo que es el BFM 2009, los pacientes con pobre respuesta a prednisona u otro criterio de alto riesgo van a permanecer con prednisona. Y solamente estos pacientes con células T, que ya les había comentado, son los que van a recibir dexametasona. ¿Qué ha hecho COG con respecto al estudio de esteroide en la inducción? Igual, ellos compararon dexametasona contra prednisona, pero aquí lo que ellos hicieron fue disminuir el tiempo de exposición a dexametasona. En lugar de darles 28, lo bajaron a 14 días. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que las tasas de remisión fueron prácticamente las mismas, 95, 96, 97%, y ellos encontraron que la muerte en inducción disminuyó de la dexametasona cuando la bajamos de 28 a 14 días, de tal manera que esta es otra estrategia para desintensificar basada en la elección del esteroide en la inducción. Ellos encontraron también que la dexametasona no está exenta de riesgos y ojo, tuvieron 18% de eventos de neutropenia febril y esto, que es un problema particularmente hablando de las etnias, lo que es la raza blanca, el alto riesgo de osteonecrosis. Parece que de las pocas cosas buenas que tenemos de la etnia mexicana es que tenemos un factor de protección contra osteonecrosis contra la dexametasona. De tal manera que la dexametasona 10 miligramos en lugar de 14 por 28 días, pues es una buena estrategia, pero
se suspendió el estudio, la dexametasona, para mayores de 10 años por el alto riesgo de osteonecrosis. Entonces, en conclusión, la prednisona permite una tasa de remisión clínica que es similar a la dexametasona, pero con una menor tasa de mortalidad en inducción, menor tasa de complicaciones, y se puede indicar en menores de 10 y en mayores de 10 años, ¿verdad? Dana-Farber. ¿Cómo maneja la inducción Dana-Farber? Ya la conocen muy bien, con una pequeña ventana, 2 dosis de antraciclinas de manera corta, ¿sí? Y lo que ellos han encontrado es que su tasa de remisión en pacientes de riesgo estándar es de 98% y en pacientes de alto riesgo es de 92%, con una tasa de falla en la inducción solamente del 4% y las muertes de 1 y de 4%. Entonces, Dana-Farber usa esta ventana corta de metil, se puede elegir entre metil o prednisona dependiendo de la tolerancia de la vía oral. Ellos favorecen lo que se llama la intensidad de dosis, de forma temprana administran todo para tratar de lograr una remisión temprana, ¿sí? Este otro grupo, el grupo DCOG, lo que hace es que clasifica a sus pacientes y se fijan, lo más importante para ellos es enfermedad mínima residual, ¿verdad? Un paciente de riesgo estándar será aquel que logra negativizar al final de la inducción, al final de la consolidación, y logra remisión por citomorfología. ¿Y cómo tratan estos pacientes? Lo que hacen es, vean las tasas de remisión, ¿verdad? O sea, lo que tienen ellos o lo que encuentran de resultados de sobrevida son números completamente espectaculares. ¿Logran remisiones de cuánto? 100%, 100%, 98.8%, ¿verdad? ¿Cómo es el esquema de inducción de este grupo? Pues también es un esquema intenso con 4 dosis de antraciclina, ¿verdad? Que ese es en el contexto en el que ellos se manejan, y con esteroide basado en prednisona. El 98% en general logró remisión completa, como ya comentábamos, y vean la tasa tan baja de muertes en inducción que este grupo tiene, de 1.7%. De tal manera que ellos favorecen el que existan cuando menos 2 puntos de enfermedad mínima residual. Se puede hacer por PCR como lo hacen ellos, pero lo que quiero destacar y que ellos mencionan es que hasta un 25% de sus pacientes, mediante el uso de enfermedad mínima residual, lograron sobrevidas globales de 99 y de libre de enfermedad del 93%. De tal manera que ellos mencionan que mediante el uso de enfermedad mínima residual se puede desintensificar la terapia aún en pacientes que tenían características consideradas clásicamente como alto riesgo. Vean las sobrevidas de pacientes con células T. Estos pacientes pueden permanecer con sobrevidas de 93 y de 88%. St. Jude. Los criterios de St. Jude igual es una mezcla de criterios clínicos más los criterios del diagnóstico de morfológicos, ¿verdad? De inmunofenotipo y citogenéticos. Y este estudio, que es muy bonito, del doctor Puy, es donde hacen la asociación de qué pasa cuando tomamos enfermedad mínima residual de forma temprana. Si estos pacientes que están en Total 15, que muchos de los centros lo utilizamos y que está basado en el nuevo protocolo del Seguro Popular, si ustedes toman una enfermedad mínima residual al día 19 y tienen un paciente con menos de 1%, tienen la probabilidad de que este paciente pueda tener hasta 95% de sobrevida libre de evento. Mientras que el paciente con riesgo estándar, si logra esta cifra, va a tener una expectativa de sobrevida del 83%, que también es buena. Pero el objetivo básicamente a lo que voy es que formas tempranas de evaluación de la respuesta les permite a ustedes conocer el pronóstico de su paciente y la expectativa y de cómo actuar en algunos momentos en que el paciente esté en peligro por algún choque séptico, por sepsis grave, en el cual ustedes pueden darse el lujo de postergar o disminuir de manera considerable la intensidad del paciente, de manera que no comprometan su vida y ustedes puedan seguir manteniendo altas expectativas de curación. Este es el esquema de inducción de Total 15, que ya saben que es un poquito intenso, ¿verdad? De 7 drogas, la combinación de lo que conocemos con el bloque 1A y el bloque 1B, y lo que reporta es una remisión del 99.6 para pacientes de riesgo bajo y estándar y 90 para alto riesgo. La enfermedad mínima residual al final de la inducción se logra en el 80% de forma negativa para estos pacientes.
De tal manera que la conclusión del grupo de St. Jude fue que para ellos al día 19 y al día 46 son los marcadores o los momentos más útiles para este grupo. Ya nos comentó la doctora Dinora que cada grupo establece sus propias fechas y ustedes tienen que buscar ese momento que es más importante. Pero algo que quiero destacar es esta frase, que la enfermedad mínima residual al día 19, que sería día 15 para muchos de nosotros, es la herramienta más útil para considerar desintensificar en centros con recursos limitados, como es muchas de las unidades de nuestro país. Un estudio que nos gustó mucho revisar en el grupo fue la experiencia del grupo brasileño, del grupo de Recife. Ellos lo que hicieron es, a sus pacientes de bajo riesgo, es administrarle 2 dosis de antraciclinas y combinado con esteroide por 28 días más las asparginasas. Y a sus pacientes de riesgo intermedio y alto, darles una inducción tipo Total 15. Lo que ellos han logrado, vean, es que esos pacientes de bajo riesgo, con 2 dosis de antraciclinas, logran remisiones completas del 100%, ¿verdad? Y los pacientes de riesgo intermedio 99 y 90, pero lo más importante de todo es que su morbilidad y su mortalidad logró bajar mediante la identificación correcta de los pacientes. Y luego alguien dijo, ¿y por qué no le bajamos más la intensidad? ¿Va? ¿Por qué no le quitamos las antraciclinas a la inducción a algunos pacientes? ¿Se puede? Pues dicen los ingleses que sí, sí se puede. ¿Y a quién se puede? A estos pacientes, a los pacientes que tienen criterios al diagnóstico de riesgo estándar, los que ya conocen de la edad y los leucocitos, que tienen una enfermedad mínima residual negativa al día 33 y al día 78 y remisión por citomorfología. Y vean que ellos con estos criterios lograron meter hasta el 40% de sus pacientes a este grupo de bajo riesgo, que es bastante. ¿Y cómo les fue a estos pacientes? Estos pacientes recibieron este esquema de inducción y vean qué bonito. 3 drogas nada más, 28 días de dexa, vincristina y 2 dosis de asparginasa pegilada. La estrategia inicial era sin antraciclinas. ¿Y cómo reaccionaban ellos? Tomaban un aspirado de médula al día 15 y si el paciente tenía su médula en M3, lo que hacían eran integrar las antraciclinas a partir del día 15, de tal manera que si el paciente mantenía buena respuesta, se exentaba de la exposición a antraciclinas y solamente guardábamos las antraciclinas hasta el momento en que el paciente demostraba que no estaba respondiendo de manera adecuada. ¿Y cómo les fue? Remisiones de 96%, y muerte en inducción de 1% con 3 drogas. De tal manera que UCAL igual sugiere 2 puntos de toma de enfermedad mínima residual, confirma que la estratificación por grupos de riesgo por enfermedad mínima es el mejor abordaje disponible, permite identificar estos pacientes de bajo riesgo que pueden lograr alta sobrevida con una terapia desintensificada, sobre todo los de riesgo favorable, sin inducción con antraciclinas. Y otro estudio que también los invito a revisar, que es el estudio de Malasia-Singapur. Vean ese esquema de inducción. Igual, 3 drogas, vincristina, asparginasa nativa y esteroide. Primero una ventana de 7 días con prednisona y después 28 días con dexametasona. Y en sus grupos de mayor riesgo lo que hacían era agregar las antraciclinas. Pero regresando otra vez, el bajo riesgo, vean el esquema, 3 drogas. ¿Y cómo les fue a este grupo colaborativo? Vean que los pacientes que recibieron 3 dosis de inducción fue la gran mayoría de los pacientes, fueron 477 de sus pacientes, se expusieron a inducción de 3 drogas y solamente 79 a 4 drogas. Y vean esta tasa de remisión, 96% con esas 3 drogas. Y las muertes en inducción, que era un problema que ellos enfrentaban similar al de nosotros, lograron disminuirlo hasta 1.7, que ese es el sueño de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, este protocolo incluyó pacientes tanto de leucemias B como T, hubo 2 esquemas de inducción,
hubo dexametasona, pero a una dosis menor que la que usó DCOG y BFM de 10, aquí se usó solamente a 6 miligramos, pero algo importante es, como siempre les digo a mis compañeros, siempre hay que pasar a pagar. Si desintensificamos al inicio, hay que intensificar después, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho también el grupo norteamericano de COG? También explorar cómo le va a los pacientes con 3 drogas, vincristina, asparginasa y dexametasona. A estos pacientes solamente se limitó a pacientes de estirpe B de riesgo estándar, se usó dosis baja de dexa a 6 miligramos. Este todavía no es un reporte que esté publicado, este es un reporte verbal que nos hicieron favor de compartirnos y reportan que les está yendo también bastante bien, que están con tasas de remisión muy altas. Nuestros colegas de Centroamérica que tan buen ejemplo nos dan con respecto a lo que es colaboración. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Pues, ¿ustedes qué creen? Pues también empezar a ver cómo les va con una inducción de 3 drogas para sus pacientes de riesgo estándar, ¿verdad? ¿Cuáles son los pacientes de riesgo estándar para el protocolo de AOPCA del 2008? Pues fueron estos, menores, vean cómo cambia aquí. Ellos lo limitaron a 6 años, lo limitaron a 20,000 leucocitos y debían de tener ausencia de estos criterios para que el paciente cayera en ese grupo. Fueron más de 1,300, vean, vuelvo a lo mismo del ejemplo de colaboración, o sea, un estudio grandísimo, ¿verdad? Pero vean también lo bonito de esto, las muertes en inducción bajó a 1.4% solamente, sus muertes en remisión bajaron a 1.4%, ¿sí? Ellos siguen con el problema de abandono, ¿sí? Pero vean esto, 95 lograron remisión, 10% de recaídas y van en 68% de sobrevida. Esto por otros factores que no es el caso ahorita revisar del diseño de todo el protocolo, pero lo que voy es que si uno pretende de entrada bajar muertes tempranas, 3 dosis de drogas, 3 drogas es una buena opción en el contexto también latinoamericano. Y ahora, ¿es posible desintensificar más allá de la inducción y la consolidación? Pues la respuesta es que sí, dice el doctor Puy que sí, que siempre y cuando se cumplan estos criterios, los pacientes pueden someterse a una terapia de desintensificación más allá de la consolidación. ¿Y qué se necesita? Que el paciente forzosamente reciba una reinducción, de cualquier tipo, pero que la reciba. Que reciba metotrexate o en dosis altas o en dosis escalonada tipo Capizzi y que el paciente reciba una terapia intratecal óptima y temprana. Y entonces, ¿cómo lograr una reintensificación o estas reinducciones en pacientes de bajo riesgo de manera desintensificada? BFM lo que hace es exponer a los pacientes de riesgo estándar o de riesgo intermedio que lograron buenas respuestas a enfermedad mínima residual a solamente una reinducción. El pequeño detalle es que la reinducción de BFM, pues ya sabrán cómo es. Son bloques 1A, 1B, que son bastante generosos en cuanto a la intensidad, pero eso para ellos es desintensificar, que vuelva a lo mismo, ¿sí? Para ellos eso fue disminuir la intensidad en el contexto en que ellos se manejan. Para el protocolo de Malasia, ellos usan 2 reinducciones. Recuerdan que venimos de un esquema de 3 drogas, un metotrexate de 2 gramos y entonces lo que hacen es eso. Lo que hacen es también dar una intensificación un poco más intensa de lo que habitualmente uno esperaría, por lo que ya les comentaba. Uno no puede tener al paciente permanentemente en un protocolo desintensificado, eso no es correcto, ¿sí? Uno tiene que en algún momento dar un poco de intensidad, pero para este momento el paciente ya está en remisión, ya se recuperó, ya está en mejores condiciones y ya puede tolerar mejor una reinducción de mejor manera a que si le metemos toda la carga en el momento de la inducción. Total 15 lo que hace es bajar la intensidad de estas reinducciones comparado con los pacientes de alto riesgo. Esa es una forma, digamos, también de desintensificación y que en protocolos subsecuentes también lo están haciendo. Y entonces, ¿cómo desintensificar de una manera más agresiva de lo que ya vimos ahorita? Porque pareciera que ellos no desintensificaron comparado con lo que nosotros usamos. Lo que se ha hecho es algunas estrategias que sugieren el grupo del doctor Puy, que es evaluar esta buena respuesta al tratamiento y hay evidencia suficiente para que estos pacientes se pueda todavía bajar más. ¿Y cómo hacerlo?
Los que lo hicieron de mejor manera fue el grupo británico. Estos pacientes de bajo riesgo, si ustedes recuerdan, además de que recibieron solamente 3 drogas en la inducción, uy Dios, se me acabó el tiempo, también recibieron estos esquemas de reintensificación, ¿sí? Y vean las sobrevidas. Si uno le da un ciclo de intensificación, es exactamente lo mismo a que si uno expone al paciente a 2 ciclos, de tal manera que un ciclo es suficiente. Y luego alguien se preguntó, ¿y si le quitamos las antraciclinas? Pues eso ya lo respondió Dana-Farber y dice que sí se puede, que se puede reintensificar sin necesidad de antraciclinas, siempre y cuando el paciente se mantenga con criterios de riesgo estándar. Y la sobrevida es exactamente la misma. Igual DCOG también intensifica sin antraciclinas, solamente vean con Dexa, con vincristina y con asparginasa, no antraciclinas. Recife hace lo mismo, reinduce sin antraciclinas. Y luego alguien dijo, ¿y por qué no quitamos de una vez la reinducción o la reintensificación? ¿Verdad? Ya que estamos generosos en quitar la quimio, pues la respuesta es, no lo hagan, porque si ya se van hasta allá, lo único que van a hacer es que van a disminuir la sobrevida de estos pacientes, entonces no lleguen hasta allá. Siempre es necesario una reinducción cuando menos. Y en la fase de mantenimiento, ¿qué podemos hacer? Pues más que desintensificar es monitorizar. Y yo siempre hago el ejemplo cuando estamos en la consulta, que darle la consulta a un paciente en mantenimiento es como andar en una piragua, ¿no? Es andar en un margen muy estrecho en el cual uno no debe de hacer maniobras bruscas, porque entonces lo más probable es que uno o intoxique al paciente o haga que se pierda el efecto. De tal manera que uno tiene que actuar en relación a tendencias más que a los eventos que venga a consulta. No es que el paciente vino a la consulta hoy con una VH alterada y en ese momento le cambio la intensidad de dosis. Y luego viene en 15 días con otra VH y le vuelvo a mover la dosis. Eso es lo que no se tiene que hacer, y lo que se tiene que hacer es un registro de cómo se está comportando el paciente en el tiempo, de tal manera que ustedes puedan actuar de cómo se está comportando este paciente. Finalmente, como conclusión, desintensificar, siempre uno te tiene que cuestionar, ¿estoy desintensificando en relación a qué y en qué fase de tratamiento? ¿Es una estrategia útil para disminuir las muertes asociadas a toxicidad? Siempre tiene que estar basada en la respuesta al tratamiento. No es que yo vaya a ir a adoptar ahorita un protocolo desintensificado si no tengo validados mis laboratorios para evaluar la respuesta al tratamiento, o considero que yo no tengo la capacidad para hacer la lectura de una médula ósea para evaluar remisión citomorfológica. La mejor forma de evaluar esta respuesta pues es enfermedad mínima residual. Tener grupos de riesgo bien definidos ustedes en sus hospitales, no dejar que si al doctor le parece de bajo riesgo, al doctor del otro lado, del otro le parece que es de otro grupo de riesgo, y aparte de que confundimos a los pobres residentes, el paciente es el que la lleva, ¿no? Tener sistemas de clasificación de riesgo dinámicos, evaluaciones tempranas de la enfermedad mínima residual, para nosotros es imprescindible, y lo que les comentaba, no existe un protocolo desintensificado en su totalidad. Y lógicamente, cada quien identificar cuáles son los momentos de riesgo de sus propios protocolos. Ustedes establecer, ya saben cuándo el paciente es más probable que vaya a visitar el servicio de urgencias. Finalmente, muchísimas gracias a todo el equipo del grupo MAS, a los coordinadores, ¿sí? Y muchísimas gracias a los encargados de coordinar el evento por su invitación. Buenas tardes.